Agradecemos al estudio del doctor Juan Pablo Copes por la posibilidad de acompañar este programa que va a repasar la vida de los ídolos, de los íconos de Newell's, de la historia, de su vida, de cómo están ahora y cómo vivieron aquel momento de gloria. Gracias al doctor Juan Pablo Copes y a su estudio jurídico por acompañarnos en este camino leproso. Bueno, bienvenido a este camino leproso a Ariel. Yo le voy a decir la chancha, por la. Primero porque es la chancha, más allá de que muchos lo llamen todavía Ariel, y ahora en este proceso como concejal, y le agradecemos porque sabemos que el tiempo es complicado en estos momentos, pero es la chancha Cosoni. Chancha, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. anda? ¿Cómo anda, Hernán? Bien, muchísimas gracias. Bien contento, la verdad que, y ahora disfrutando con ustedes este momento, así que haciéndonos tiempo para todo lo que se pueda hacer. Es como un recreo, ¿no? Después de tantos líos, problemas todos los días, debe ser un recreo volver a hablar de Newell. Sí, viene bien, para salir un poquito de esa locura que estamos viviendo, la verdad que, y bueno, esperando que todo esto se solucione una vez por todas, porque nos tiene bastante preocupados a todos. Seguro, seguro. Chancha, te cuento que en este camino leproso hemos tenido ya a varios de tus compañeros, de jugadores de Newells, de otros tiempos donde no estabas vos. Siempre le decimos en el arranque, la primera pregunta es, ¿con quién te gustaría? Puede ser jugador, puede ser familiar, puede ser un amigo. ¿Con quién te gustaría volver a recorrer ese camino leproso? ¿Con qué persona o con qué personas te gustaría volver a recorrer ese camino leproso? ¿Alguna que tal vez con la que lo viviste o alguna que tal vez no lo viviste? No, como lo viví, me encantó. Eh, con mi viejo sin ninguna duda, porque fue el que me llevó, el que me hizo de News, el que me llevó a los 6 años, que ya era socio de la institución, que íbamos a la pileta, a hacer deporte y después con el fútbol que me siguió siempre a todos lados. Me hubiese gustado que esté en la etapa que yo vuelvo al club, a Malvinas, me hubiese gustado que hubiese estado él. Él fallece en el 2008 y yo comienzo en el 2009. Así que esa etapa me hubiese gustado también recorrerla con el obvio. Chancha, Después con todos mis hijos, quizás que mis hijos son todos los tres fanáticos de News, siempre tuvieron algo que ver, que jugaron en inferior y demás. Y bueno, que siempre que la cancha, que los partidos y demás, que hubiese sido más grande cuando tuvimos la suerte de salir campeón, que lo hubiesen disfrutado un poquito más. seguro. Chancha, contame justamente de tu viejo, de ese arranque, de ese primer vínculo con Newells. Bueno, empezamos, obviamente no tenía chance de ser de ningún otro equipo que no sea de News. Mi viejo era fanático de News, era socio, me hizo socio de chiquito. Tengo el carnet todavía, el librito, el chiquitito lo tengo. Y bueno, me llevaba, nosotros vivíamos Caferati y La Paz, cerquita del estadio. Y ahí iba a hacer cualquier tipo de deporte, natación. Él se iba a ver los entrenamientos de primera división y yo me iba a natación, pero yo a los 10, 15 minutos estaba atrás de él mirando la práctica. Así que, y después tenía que quedarse, nos quedamos, antes el vestuario salía por el hipódromo, donde está el vestuario de donde se cambiaban los jugadores de primera división. Así que ahí tenía que esperar que salgan todos los jugadores, yo saludarlos. Y bueno, ahí empezó todo mi vínculo y ya empezó a ser mi ídolo Mario Sanabria y ya, bueno, ahí comenzó toda mi etapa y la pasión por el fútbol. Chancha, ¿y cómo fue ese recorrido en inferiores? Porque eran, bueno, vos lo viviste, después vamos a hablar también de tu época en Malvinas, pero eran inferiores que nada que ver con lo actual, ni siquiera con la época en la que arrancaste vos, ¿no? No, bueno, andábamos en esa época para todos lados. Íbamos en tiro federal, íbamos a la fábrica de armas a entrenar, fuimos a Pérez,
por distintos lugares pasó. Yo jugué en Nuestra Señora de la Roca, hice todo el baby fútbol. Algunos torneos ya empezaba a jugar en el Torito, pero hice todo mi baby fútbol en Nuestra Señora de la Roca. Ahí me ve Abel Almada, que era el que captaba a todos los chicos de Rosario del baby fútbol para comenzar a los 11 años en divisiones inferiores de fútbol. Era cuando se empezaba. Bueno, ahí fue cuando me vino a hablar, habló con mi viejo y le dijo que le interesaba, si a mí me interesaba ir a jugar a divisiones inferiores de Newell's Boys. Y bueno, sin dudarlo, ya era la felicidad completa, ¿no? Y bueno, ahí toda categoría 64 comenzamos a trabajar juntos como técnico con el Chiche Luzman. Hicimos casi todas las inferiores, tuvimos la suerte de ganar todos los años un campeonato. Antes no había AFA tampoco, o sea que era el clásico Newell's Central y ahí ya se definía, si era en la tercera fecha, se definía el campeonato, era así. Y después algún otro equipo que en distintos años estaban más o menos armados. Hoy en día los equipos de Rosarina también están trabajando muy bien y se hicieron mucho más fuertes. En esa época había mucha diferencia. Claro. Y bueno, y ahí comenzó después mi viejo se va a vivir al barrio Rucci, y de ahí tenía un trayecto bastante largo, porque ahí empezamos a practicar allá en Sagrado Corazón, Ovidio Lago al 6000, allá lejísimo. Bueno, y tenía 1 hora y media de viaje, más o menos, porque tenía que tomar en esa época, que ahora el 107, antes era el 71, me bajaba en el centro, tomaba el 203 y hasta allá. Era, agotador. Pero bueno, después así fue todo muy sacrificado, obviamente. Y después, bueno, los frutos a medida que íbamos pasando de años, que no te dejaban libre o que volvíamos a ganar un campeonato y estábamos cada vez más cerca hasta que te hacen contrato profesional. Bueno, eso fue lo máximo. Chancha, ¿y qué compañeros tenía? ¿Con cuál tal vez recorriste prácticamente todo el camino, gran parte del camino? Bueno, de los que llegaron a jugar en primera división, nosotros categoría 64 estaba Basualdo, Taylor, De Sotti, bueno, ya era 63, pero también estábamos ahí siempre, o practicábamos juntos, Paolo Rossi 63, no, una banda, después bueno, estaba, que no llegaron a jugar en primera división, pero Claudio Cámpora, el Grande, Volpe, que estuvieron hasta ahí, hasta reserva. Nosotros tuvimos un plantel y unos compañeros bárbaros y recorrimos casi todas inferiores todos juntos. ¿Ese es un poco el secreto o era en aquel momento el secreto de los triunfos que después llegaron? Sí, no había muchos jugadores. Después empezó la captación de jugadores de afuera, no eran muchos los que venían de afuera y bueno, como te dije antes, al no haber AFA, quizás el plantel era reducido, creo que no se justificaba tener un plantel que yo en sexta división de 40 jugadores para jugar en una sola categoría los días sábado o domingo. Entonces, creo que eso también ayudó muchísimo, obtuvimos mucha más continuidad. Bueno, sí puede haber sido, pero también nos quitaba un poquito de competencia de la que tienen ahora, ¿no? Yo creo que hoy la competencia de AFA, jugar contra los equipos grandes, equipos de Buenos Aires, te va dando otro roce que ya te va preparando de otra forma. Igual cambió todo, cambió la preparación física. ¿Cómo fue esa cercanía, ese pasito a pasito a la primera división? O en el momento que te dijeron, bueno, vamos a firmar el primer contrato. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo venía, estaba bien, bueno, yo jugué siempre de 10. Yo era todo lo contrario a lo que después cambió mi forma de jugar, mi físico. Yo jugué siempre de 10, era muy flaquito, muy chiquito, jugaba de volante por izquierda. Pero llegaba mucho al gol, muchísimo. Yo jugaba de volante, pero hacía mucho gol. Después, creo que fue en cuarta especial o primera local,
que me empiezan a poner castaño, me pone de 9. Después yo tenía que ir al club todos los días, toda la semana, a colocarme una vitamina. Sí o sí, tenía que ir hasta el estadio a ponerme la vitamina, bueno, crecimiento, fortalecimiento y demás. Bueno, fue cambiando el físico y me fui adaptando a jugar de 9. Yo empecé, pivoteaba muy bien y a la condición técnica que tenía, bueno, le agregué que ya el físico mío ya daba como para aguantar a los marcadores central. Y a los 18 años yo ya estaba ahí practicando en reserva, tenía la posibilidad de ir a la selección juvenil y me rompí menisco. Fue la lesión más grave que tuve, simplemente eso, pero me llevó todo un año recuperarme, no me podía recuperar. Un año, mira. Sí, había perdido me enyesaron en ese momento antes de operarme, después de operarme otra vez, perdí mucha masa muscular, no la podía recuperar, volvía y me dolía, no la pasé bien. Sí, me llevó 10 meses exactamente, pero perdí todo el año. Eso atrasó bastante mi carrera. Después agarra el Indio, primera división, Solari. Nosotros estábamos un plantel ahí que estábamos jugando ya en reserva y demás. Y nos habla para ir a jugar a Renato Cesarín, a préstamo, un torneo regional, clasificatorio al nacional, a donde se jugaba el nacional. Por toda la provincia, muy lindo torneo, durísimo. Nosotros éramos pibes y bueno, fuimos varios, fue el Piojito Gentile, Bonó, Paolo Rossi, yo, Johansen. Bueno, fuimos varios a jugar ese torneo y nos fue bárbaro, perdimos la final con Argentino de Firma, a los penales. Ganamos en cancha de News, jugamos de local y perdimos ya 1-0 y a los penales no pudimos jugar. Pero nos fue bien, a mí me vino muy bien ese torneo porque salí goleador del campeonato, me mostré muchísimo, fue durísimo porque jugábamos con gente grande, experimentada, nosotros siendo pibes, fue un roce, una experiencia bárbara. Y bueno, al volver a incorporarnos nuevamente en Newell's, el Indio ahí me pone directamente en el plantel de primera división. O sea que a mí me sirvió muchísimo ese torneo en Renato y después ya ahí me puso en primera división y bueno, y ahí comenzó todo. Ahí comenzó la carrera. Él me hace debutar también y empezó toda mi carrera futbolística. ¿Te acordás la noche anterior cuando te dijeron, mira, Chancha, vas a ir, o Ariel, vas a ir desde el arranque? ¿Cómo fue esa con tu familia? No ¿No? me acuerdo mucho. No te escuché, negro. No, una familia tan de Newell, digo, lo que habrá sido también para lo que tiene que ver con tu debut. Bueno, sí, contento, o sea, mi viejo ya de por sí que no me hizo trabajar nunca en división inferiores, no tuve, él era un laburante, pero no, de esto me acuerdo siempre, si no te hacen contrato en News, el primer contrato te va a laburar, listo, ya está, te perdí. La alegría más grande fue que me hayan hecho el primer contrato. Y después yo no tengo mucho recuerdo del día anterior, sinceramente, quizá uno era un poquito... no tomaba conciencia en esa época lo que era jugar en primera división y un poquito más irresponsable en ese sentido, me parece. Sí, que tenía una alegría bárbara, obviamente, pero estaba tranquilo, jugué 2 partidos en el banco, el primer partido que debuto como titular, tengo la suerte de convertir un gol con Temperley en cancha de Newell's, ganamos 2-1, me hicieron un penal y convertí el gol. El primer partido que jugaba de titular. Así que Chancha, ahí empezó. Sí. ¿y cómo fue el primer campeonato en el que casi todos, los hinchas, los jugadores, marcan que fue tal vez el mejor campeón de todos, ¿no? Que fue el primer campeonato 88-89. Sí, bueno, no sé, el del Tata también jugó muy bien, tuvo un fútbol de alto vuelo, ese también, el de Marcelo Bielsa era otro estilo, pero era un equipo muy duro, muy aguerrido, muy vertical, también muy difícil. Es difícil decir cuál fue el mejor. El del Piojo era una maravilla ver jugar ese equipo. El del Sabía 88 que
el del 87-88 fue ese equipo que tenía todo, que goleaba, que Sí. marcaba la diferencia siempre. Ese equipo era terrible, sí, sabía que hacía mínimo 2 goles, te hacía. Ese equipo era terrible, tenía unos jugadores. Bueno, yo ahí aprendí muchísimo viéndolo definir Alfaro, estaba Ramos, bueno, había unos jugadores de una categoría infernal. Y, y bueno, la rompieron. Tenía ese medio campo, el Yaya, el Tata y el Chocho, que era descomunal. Y bueno, ese equipo jugó muy bien, jugó muy bien. Ese veníamos, nosotros habíamos salido ya subcampeón con el Indio en el torneo anterior, se venía siempre peleando el campeonato, estaba bien formado, bueno, después lo agarra el Piojo y es como que libera otro estilo de juego y libera todo lo que veníamos haciendo. O sea, se sumaron los dos trabajos que se venían haciendo de los dos técnicos y salió un equipo extraordinario y con un cuerpo técnico también maravilloso, ¿no? Como fue el del Piojo. Y después llega el proceso donde tal vez viene tu mejor momento en Newell, ¿no? Que es el de Bielsa, cuando llega Bielsa y te empieza a explotar más allá de lo que fue aquel equipo que también marcó historia a su manera. Sí, yo salgo goleador del fútbol argentino con Judica. Y después con Marcelo, sí, me agregó otras cosas. No me exigía tanto, sí, en la recuperación hasta mitad de cancha, pero. Y Marcelo nos dio mucha más herramienta también, ¿viste? Ya en esa época que no estaba todo este tema de la información, Marcelo ya te la daba toda. Hoy hay programas donde te sacan las virtudes y los defectos de los rivales, donde te lo pueden ir dando, donde vos lo vas pudiendo ver y en esa época Marcelo te lo daba todo por escrito y ya lo sabíamos todo. Entonces, Marcelo lo que nos dio muchas herramientas, en dónde hacer daño, de qué cuidarnos y bueno, creo que fueron los tres técnicos que a uno lo marcaron y yo creo que a todos los que estuvimos en esa época, a todos algo de los tres sacamos y nos dejaron, obviamente. Y si tuvieras que elegir a uno de los tres, No, los tres, yo creo que los tres en sus distintas cosas que hicieron fueron muy importantes. En mi carrera fueron muy importantes los tres. Eh, Solari lo tuve en una etapa donde vos estás también en formación. Me enseñó muchísimo. Yo hasta el día de hoy, después como coordinador de Malvinas, hacíamos ejercicio, yo le decía a los profes, hacer ejercicios que no había enseñado el Indio, cuestiones técnicas la verdad que nos llenó también de recursos. Y entonces lo tuve en esa etapa de 18, 19 hasta jugar en primera división, fue quizás con el que más conviví. Con Marcelo y Judica los tuve ya jugando en primera división. De todos modos, como te dije antes, de los tres sacás algo, de los tres aprendiste, son distintas formas, pero todas muy, muy válidas. claro, y con Marcelo, otro también tipo de equipo, ¿no? O tal vez ya ahí tenías cierta experiencia con pibes que iban surgiendo de las inferiores, ¿no? Con el Tata, con el Gringo, era otro equipo. Claro, lo que pasa que después nosotros veníamos, o sea, lo que me pasó a mí, a varios de los que jugamos con Solari, le pasó a Bielsa con varios de que él subió de división inferior, porque el Gamboa, Pochettino, Berizzo, Franco, son todos chicos que ya lo conocían y venían trabajando con él en división inferior, habían estado en reserva y demás. Entonces eso lo acopló a lo grande y yo creo que hizo una combinación extraordinaria, porque aparte te convencía desde lo hecho, porque si él te decía, esto va a pasar esto y esto, y después pasaba, pues sí, escucha, este tipo hay que creerle porque realmente es lo que está sucediendo en estos momentos. Eh, yo cuento siempre que vamos a jugar con Talleres de Córdoba y vos tenías muy poca información. Y a mí me pone en un primer tiro libre y te dice, y lo tiraba Ruffini. Y él me pone a mí como volante por derecha.
en ese tiro libre. Entonces dice Ruffini, chanfle, al segundo palo, que vaya suave la pelota y que yo tenía que romper, porque Taller en la primera jugada va a tirar la ley del offside. Yo no lo había visto nunca, nunca lo habían hecho, lo ensayamos en la semana y vos vas la primera jugada a los 3 minutos y tira y hago el gol de esa forma. Entonces vos decís, puta, escuchá, porque realmente no había esa información, nosotros no la teníamos, no habían pasado ningún gol que le hayan hecho a Talleres. Claro. Entonces, como el tipo sabía que la primera jugada iban a tirar la red. Bueno, te pongo este ejemplo, como varios de las cosas que él nos decía. Él te decía, te va a marcar Hernán Cabrera, y bueno, tiene muchas dificultades cuando le metes la diagonal a la izquierda. No sé si vos en el partido lo vas a hacer, pero si te quedó y te dio la posibilidad y en algún momento lo intentaste. Entonces son cosas que todo sirve y suma. Sigo pensando lo mismo, que dentro de la cancha decide el jugador, pero cuanto más información uno tiene, mejor es. Chancha, y tu época o sea, tu proceso, sos un tipo que también ha quedado en el pensamiento del hincha de Newell por los choques con Central, ¿no? Los goles con Central. ¿Cómo vivías ese, eh, en otro momento también de la vida, pero cómo vivías esos choques con Central? Bueno, a raíz de lo que hablábamos antes de divisiones inferiores, al ser hincha, muy hincha de Newell's Old Boys y jugar divisiones inferiores, como te dije antes, nosotros en el campeonato jugábamos contra Central y ya era la final. Claro, Entonces ya nacía esa pica y rivalidad de si vos gano este partido y soy campeón. claro. Y bueno, mira, Hernán, para mí, yo después que apenas dejé el fútbol, lo dije, después quedó en el tiempo, hasta el día de hoy lo siguen poniendo, porque yo dije en una nota que era, o sea, que el fútbol a mí me gustaba bien jugado y demás, y que era muy mal perdedor contra Central. Yo podía perder cualquier partido menos el clásico. No me la aguantaba y de hecho me han echado en un clásico por pegar una patada descalificadora, tuve medio 6 fechas. Muy mal perdedor, lo reconozco. Después, si tenía que estar con un jugador de Central hablando, no tenía ningún inconveniente. Inclusive fui bastante respetuoso siempre, no hice declaraciones ni para vender humo ni demás, era lo que yo sentía. Y tuve la suerte de división inferior y después en primera división de siempre hacerle goles. Y para mí era algo extraordinario, extraordinario. Eh, bueno, después en la época también hice un gol en una final en cancha de Newell's, se define en cancha de Newell's. Y la verdad, el recordado Ernesto Díaz dirigía la primera local de Rosario Central. Sí, sí. Y lo hice el gol con la mano. Me tiré de palomita al segundo palo, y lo metí con la mano. Ganamos 1-0 con ese gol. Pasaron los años. Yo, presidente del Torito, jugamos contra Rosario Central, primera local. Tiene el técnico Ernesto Díaz. Te juro, pero ahora qué, 20 años. Claro. Y me llama, Ariel, vení. Sí, le digo, Ernesto, ¿cómo le va? Dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te acordás la final esa? Y se fue con la mano el gol. Sí, Ernesto, fue con la mano, le digo. Me decía, yo sabía, te lo juro que sabía. No, mira, fue mundial, lo que nos reíamos los dos, pero bueno, extraordinario. Esas son las cosas que te quedan y que, bueno, por suerte, eh, yo pensaba, mira, me iba a la tribuna, mi viejo me llevaba atrás del Palomar, siempre, íbamos ahí. Terminaba el partido y de ahí nos íbamos caminando hasta mi casa, como te dije antes, Caferati y La Paz. Salíamos ahí, todos cruzábamos el parque y íbamos caminando. Y yo todo ese recorrido, lo único que quería era jugar en primera y hacerle un gol al Central. Lo único que pensaba. De ahí, no hablaba, de ahí hasta mi casa pensando eso. Imagínate cuando lo pude lograr. Ya estaba. Yo no pensaba jugar en la selección argentina, no me interesaba nada. Lo único que quería era eso. Y lograrlo, bueno, fue lo máximo. Para mí fue lo máximo.
De todos los goles, ¿cuál fue el que más te llegó de Central o contra Central? Más allá el de la mano. Más allá el de la mano. No, a mí me gustó, bueno, el primero que le hago a Central, que fue en un amistoso, un cuadrangular en cancha de Central, ese lo disfruté y ese fue, me marcó muchísimo. Ganamos 4-1 en cancha de Central, y tuve la suerte, ese era mi primer clásico. Central venía del Nacional B, se hace un cuadrangular, River, Boca, Newell y Central en cancha de Central. Y bueno, ese fue mi primer gol. Y te digo la verdad, cómo lo disfruté, terrible, porque era mi primer clásico. Era un cuadrangular lindo, importante para la ciudad, para lo demás, pero bueno, ese me quedó. Y después a mí me gustó mucho dos goles más que le hice, uno cuando salimos 2-2 en cancha de Newell, es el segundo, que fue muy espectacular. Un pase del Tata y entre Bausa y Cufaro Russo creo que era, y la agarré de volea a la Nari. Fue un golazo bárbaro, empatamos 2-2. Y después que ganamos 4-0 el último. También se atajaba la Nari, sale, y la bajo de pecho y le pego. Acá no se ve, pero tengo un cuadrito por ahí, la foto Ah, de ese gol. tenía Ese bastante me de hijo, gustó. lo tenía bastante de hijo a la nariz. Sí, sí, pues bueno, justo dio la casualidad que nos encontramos varias veces y él había estado muchos años jugando en Central, así que sí, coincidió. Pero sí, creo que le hice 4 goles. No, creo que los 4 goles en partidos oficiales se lo hice, me parece.